Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este seminario web titulado Explota tus datos de NAV o Business Central en Microsoft Power BI. El ponente de hoy es nuestro director de consultoría y experto en Power BI, Manuel Peralta. Hola, Manuel. Bueno, permitidme que me presente. Mi nombre es Jesús Delgadillo. Yo pertenezco al área comercial de ABD Consultoría y Soluciones Informáticas. Y bueno, permitidme una pequeña introducción. ABD Consultoría, bueno, está presente en el sector de las tecnologías desde hace más de 28 años. Nuestro principal objetivo siempre ha sido aumentar la productividad de nuestros clientes. Principalmente como valor, somos Gold Partner de Microsoft y especialistas en soluciones cloud. Y hoy concretamente, pues bueno, vamos a presentar la herramienta Power BI, que es una solución de Business Intelligence que lo que pretende es integrar y explotar sus datos desde cualquier origen. Además, bueno, se integra lógicamente con la solución de Microsoft Dynamics 365 Business Central, antes denominado Navision. ¿Vale? Luego informaremos de lo que son los procesos para las subvenciones, ¿vale? Os comentaré un par de slides para que sepáis que hay novedades en este asunto de subvenciones. Esta sesión será grabada, ¿vale? Mandaremos al final un pequeño formulario para que, bueno, me gustaría que rellenaseis con vuestras opiniones, sobre todo porque, bueno, nos ayudará a mejorar en el futuro. Al finalizar dejaremos unos minutos para lo que son consultas que le queremos hacer a Manuel. Yo las iré moderando y se las iremos preguntando para que nos responda. Bueno, pues sin nada más, Manuel, todo tuyo, ¿vale? Cuando quieras comenzamos. Sí, buenas tardes a todos, buenos días. Creo que algunos ya me conocéis porque confiáis en ABD como socio tecnológico. Para los demás, como ha dicho Jesús, mi compañero, mi nombre es Manuel Peralta y bueno, pues soy consultor de soluciones de negocio en ABD, soluciones de tipo ERP como Navision, Business Central o CRM y también soluciones de Business Intelligence. Bueno, dada la situación actual, creo que es un buen momento para que las empresas pues intenten sacar una ventaja en todas estas soluciones tecnológicas y formarse en esas nuevas herramientas que normalmente en el día a día pues no tenemos tiempo. Una de ellas y de la que ya hemos tratado en seminarios anteriores es Power BI. Pero esta vez, dado que doy por hecho que ya conocéis y sabéis de la potencia que tiene, pues creo que en lugar de fijarnos en temas de presentación o en temas de formulación con DAX y demás, pues lo que vamos a tratar es de cómo podemos utilizar Power BI para conectarnos a nuestro ERP, en este caso Navision o Business Central, y cómo podemos explotar esa información de forma rápida. Bueno, pues simplemente deciros eso, ¿no? Que tanto Power BI como Navision, Business Central, pues puede ser una combinación bastante potente para vuestra empresa y es lo que queremos mostrarnos. El escenario que vamos a montar, bueno, pues lo vamos a basar en pues, una empresa que necesita una serie de informes dinámicos donde poder extraer datos de ventas de forma agregada o desagregada por distintos criterios. Pueden ser por cliente, por producto, por periodo, etcétera, ¿vale? Lógicamente, como bueno, disponemos de un tiempo limitado, pues tampoco vamos a entrar en todos los posibles criterios por los que se podría analizar la información, pero sí bueno, que con una muestra veáis que bueno, pues todo eso es ampliable y extensible al resto de tablas, campos que tengáis en vuestro ERP. Bueno, pues ya sabemos lo que queremos información de ventas, explotarla sobre Power BI y bueno, ahora la pregunta sería, ¿no? Que ¿cómo realizamos la conexión? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, pues para poder conectarnos podemos hacerlo directamente desde SQL Server, ¿vale? Accediendo directamente al motor de base de datos, a esas tablas o a crear una serie de vistas y poder conectarnos contra ellas, pero bueno,
Si imaginamos que no hay suficientes conocimientos técnicos para acceder a ese nivel, pues vamos a optar por la segunda opción. Y es que tanto en Navision como en Business Central, Navision sobre todo a partir de versiones 2013, nos ofrece la posibilidad de conectarnos a través de servicios web. Bueno, pues lo cual nos abre muchas puertas a todo el tema de integración, tanto para escribir dentro del sistema como para leer, ¿de acuerdo? Bueno, pues en ese sentido es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a intentar conectarnos a través de servicios web. Bueno, pues de alguna forma, bueno, pues ¿cómo nos conectamos a través de esos servicios web? Bueno, pues en Business Central o en Navision podemos crear una serie de consultas que a través de OData pues nos dé acceso, ¿no?, a esa información que está internamente. No voy a entrar en detalles de lo que es OData, que simplemente es un protocolo de datos abiertos para comunicarnos con distintos sistemas, pero bueno, sí que veáis un poco dónde está esa conexión, cómo se realiza esa conexión, cómo se realiza esas consultas. Los servicios web a los que podemos atacar dentro de Navision Business Central pueden ser, pues bien, si conocéis un poco la estructura de objetos en la que está basada Navision, hay tablas, hay páginas, hay informes, hay code units y hay también un tipo de objetos que se llaman queries o consultas, y pues esas queries o consultas serán el objetivo de hoy para poder conectarnos hacia Business Central o Navision. Podemos diseñar una consulta desde NAV sobre una tabla o varias tablas y que esta consulta pues, nos devuelva una serie de registros y columnas. Esa conexión también se puede hacer con un Excel. Con un Excel también podríais conectaros contra la información de Navision con SEO Data, pero bueno, entiendo que la idea es que lo veáis sobre Power BI, que es una herramienta infinitamente superior a lo que es Excel. Bueno, pues el objetivo es que hay dos partes en la presentación de hoy. Una primera parte que haremos sobre Navision, ¿vale? Y otra segunda parte que la haremos sobre Power BI. Entonces, bueno, pues esa parte de consultas que vamos a diseñar sobre Navision lo haremos sobre CSI, aunque lógicamente, pues ya con la nueva tecnología de extensiones, pues lo podríamos hacer también, pero entiendo que es un poco más complejo para aquellos que no tengan suficientes conocimientos sobre ese nuevo modelo de desarrollo. Y como entiendo que la mayoría aún seguís estando en versiones de CSI, pues creo que nos vendría mejor a todos. Bueno, pues sin más, lo siguiente que veríamos sería ese diseño de consulta en Business Central. El cuarto punto, digamos, sería obtener datos ya dentro de Power BI, hacer la conexión contra ese servicio web de OData. Después veremos también cómo existe también un componente bastante potente dentro de Power BI, que es Power Query, que nos va a permitir realizar transformaciones de todo tipo. Prácticamente cualquier cosa que se os pueda ocurrir se podría hacer con Power Query. Aquí haremos algo muy sencillo, pero bueno, que veáis cómo podemos hacer ese tipo de transformaciones. Igualmente, bueno, pues a partir de ahí, una vez que hayamos hecho esa transformación, pues vamos a ver cómo visualizamos los datos dentro de Power BI. Haremos un ejemplo de crear un informe sencillo con una serie de medidas y posteriormente lo que sí, lógicamente vamos a demostrar que todo esto es real, ¿no? Es decir, vamos a entrar en Navision, vamos a crear algún registro o alguna venta y que veáis cómo todo eso simplemente con un clic se actualiza dentro de nuestro sistema. ¿Ok? Bueno, pues sin más premura, pues vamos a entrar ya de lleno en lo que es la demostración y sobre eso pues vais a ir viendo cómo se realiza todo este escenario, toda esta estructura de la demostración. Bueno, pues voy a compartiros ahora lo que es una máquina virtual, que es donde tengo instalado Business Central. A ver si termina de cargar.
segundo. Vale. Vale, Jesús, ¿me confirmas que podéis ver la ventana? Sí, se ve perfectamente, ¿eh? Se ve aquí Navision, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, pues entonces, vale. Imaginaros, bueno, esto es una versión de Business Central, una versión Business Central 14, donde todavía estaba en uso el cliente de desarrollo para CSIP, ¿vale? Y aquí es donde, bueno, pues vamos a hacer todo el desarrollo de esas consultas que nos harían falta, ¿de acuerdo? Entonces, antes que nada, voy a coger, vale, voy a borrar estos dos y listo. Vale, en nuestro modelo hemos dicho que lo vamos a basar en información de venta y será un modelo simple para que nos dé tiempo de verlo todo en esta sesión. Necesitamos de alguna forma decidir de dónde vamos a obtener esa información de venta. Se podría obtener desde movimientos de productos, la podríamos obtener de movimientos de clientes, movimientos de contabilidad. En nuestro caso, bueno, pues como queremos combinar y que la información además no solamente nos dé información de ventas de productos, que es lo que nos daría movimiento de producto, movimiento de valor, sino que también nuestra empresa pues podemos utilizar cuentas contables o activos fijos, cargos de productos, recursos y demás, pues vamos a tirar de líneas de facturas y líneas de abonos, ¿de acuerdo? Entonces, esas dos tablas de línea de factura y línea de abonos son las que vamos a atacar. Además, necesitamos decidir también pues, qué criterios vamos a usar para el análisis. Pues, por ejemplo, lo que hablábamos antes, un poco clientes, áreas geográficas, productos, ¿vale? Bueno, para todo ello necesitaríamos crear varias consultas, lo cual nos llevaría bastante tiempo. Entonces, vamos a dar por hecho que ya tenemos una serie de consultas creadas como de clientes, productos y demás. Bueno, voy a mostrar cómo crear una consulta para acceder a la tabla de líneas de factura, ¿vale? De alguna forma, nosotros estamos basando el modelo en distintas consultas para montar después un esquema en estrella, pero también sería válido de alguna forma en una sola query, en una sola consulta, tener toda la información de cliente, producto, todo eso en una sola tabla, en la misma tabla. De hecho, es un modelo bueno, que te va a funcionar, pero que a nivel de rendimiento no sería lo más óptimo. Entonces, bueno, quiero que veáis cómo sería la forma correcta de hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vamos a ir al cliente de desarrollo, al Development Studio, y aquí es donde vamos a empezar a crear esas consultas, ¿de acuerdo? Os decía que ya tenía creadas las de, bueno, cuando hablo de productos, me refiero a productos, cuentas, cargos, recursos y activos, ¿vale? Son 5 consultas distintas porque son tablas distintas dentro del propio Navision. Después la de clientes sí sería en una sola. Bueno, pues voy a crear mi primera, mi primera consulta, ¿vale? Y lo primero es indicarle cuál es mi tabla, cuál es el data item o tabla, ¿de acuerdo? En este caso puedo acceder a través del botón a la lista de tablas y atacarlo. Yo sé que es la 113, entonces pues directamente lo que hago es indico ahí su ID. Bueno, vamos a darle un nombre, ¿vale? Y a partir de aquí ya sería indicarle lo que son las distintas columnas, ¿vale? Esto podemos hacerlo rápido, accediendo al botón, o si ya conoces el nombre del campo, bueno, pues puedes ir más rápido, que en mi caso, sí, directamente lo vas tecleando. Ok. Tendríamos el tipo de línea, que puede ser como habíamos dicho antes, producto, recursos, cuenta, el código del producto, de la cuenta contable, la descripción de esa línea, ¿vale? Bueno, podemos utilizarla también después, posteriormente, en nuestros informes, la cantidad de la venta, el precio, unit price, el precio de venta de esa línea. Bueno, como queremos hacer análisis de ventas, pero también de tema de márgenes, pues
Vamos a coger también el costo unitario y el importe de la línea, pues también nos lo llevamos, ¿de acuerdo? Con esto, básicamente, ya tendríamos nuestra consulta hecha. Aquí mismo ya podríamos aprovechar para hacer una traducción de esas etiquetas como queremos después que se vean en los informes, ¿vale? Y de forma que, bueno, pues sea más interpretable después por el usuario que los vaya a utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería el cliente NO, esto sería tipo, esto sería NO simplemente, le vamos a poner suscripción, cantidad, esto es precio unitario, esto es coste unitario y esto sería el importe. Vale, de acuerdo. Bueno, pues una vez que lo tenemos todo, pues vamos a guardarlo. Decimos que sí. ¿Vale? Y vamos a darle un ID a este objeto, ¿vale? Y un nombre. Pues, por ejemplo, siguiendo un poco el criterio que he hecho con las otras consultas, la voy a llamar así. ¿De acuerdo? Ventas, fac líneas. Vale. Bueno, pues de alguna forma tendríamos que repetir los mismos pasos con la tabla de líneas de abono, ¿vale? Para no demorarme mucho en hacer exactamente lo mismo, aunque sea otra tabla y demás, lo que voy a hacer en este caso, la voy a importar, ¿vale? Que la tengo yo ya creada. Vale, pues ya tendría aquí la de abono, la de líneas de abono. La única diferencia, aparte de hacer lo mismo, los campos se tienen que llamar igual, por eso lo llamo con número documento y no en el otro lado número factura, porque después si queremos hacer una unión de esas dos consultas, las columnas tienen que llamarse de la misma forma. Y la única diferencia es que como Dynamics, Navision y Business Central, cuando haces abono, tú no indicas en ningún caso cantidades negativas ni importes negativos. Sí que es verdad que eso después para reflejarlo en un informe, en un análisis, debemos hacer esa conversión con el signo contrario. Entonces hay una propiedad de los campos que podemos acceder por aquí, que es, bueno, pues reverse sign, y aquí es donde podríamos decirle que la propiedad marcarla como sí. Y lo mismo con el importe, ¿no? Con el precio unitario y con el coste unitario. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería el primer paso en la parte de desarrollo. O sea, hacer una consulta es crear el objeto, indicarle la tabla y luego y las columnas prácticamente. ¿Vale? Después eso lo tenemos que publicar como un servicio web para que sea accesible desde fuera. Entonces, ya desde dentro del propio Navision o del propio Business Central, tendríamos que irnos a servicios web, ¿vale? Y una vez que accedemos, pues aquí van a aparecer todos los servicios web que estén publicados, que como os dije antes, bueno, podían ser páginas, podían ser code unit, y hay un tipo de servicio web que podemos publicar específico, que es el de consulta, que hace referencia a esto que hemos creado, ¿vale? Entonces, este servicio web, pues si os fijáis aquí, aparecería con el Cubentas como Factlinks, ¿vale? Y el Cubentas Abolit. Entonces le voy a cambiar el nombre. Q, Abo, link a este. Un nombre más abreviado. Vale. Vale, en principio voy a borrar estos dos y los vuelvo a agregar para que veáis cómo los agregaría, ¿de acuerdo? Vamos a darle a nuevo, consulta.
¿vale? 50.021, me obliga a ponerle un nombre. Este sería el QFAC link. Agregados. Ah, vale, este está aquí. Un segundito, que no sé por qué. Vale, están aquí los dos, ¿vale? Entonces, lo más importante aquí es simplemente marcarlos para que se publiquen. Es decir, una vez que los das de alta, sí es importante que se marque la casilla de publicar para que os muestre la URL a la que hay que conectarse. ¿De acuerdo? Entonces, esta URL es la que nos va a hacer falta posteriormente desde Power BI para esa ruta completa para conectarnos a ese servicio web. Entonces, vamos a copiarla, si no la tenemos en el mismo equipo, pues nos la enviamos por correo, nos la copiamos en un fichero de texto y a partir de ahí la utilizaremos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en mi caso, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar de pantalla, me voy a ir ahora sobre mi escritorio local donde voy a abrir Power BI. El Power BI que voy a abrir, pues sí que lo tengo con una serie de conexiones hechas ya para el tema de clientes, productos y demás. Y vamos a ver cómo conectaríamos hacia esa tabla de facturas, de líneas de factura y hacia esa tabla de líneas de abono. Bueno, pues como os digo, vamos al siguiente punto, que sería obtener esos datos y transformarlos. Entonces voy ahora mismo a cerrar esta ventana y vamos a compartir ahora. Voy a abrir Power BI primero y os voy a compartir mi fichero de Power BI. Confírmame, Jesús, ahora que se ve, ¿vale? El archivo. Ok, yo te confirmo ahora, ¿vale? Está cargando. Correcto. Vale, bueno, pues ahora mismo compartir. Vale, si me confirmas que ya lo podéis Sí, visualizar, ya se ve, Manolo. ya lo veis, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Venga, pues no sé por qué me aparece aquí. Vale, bueno, pues fijaros que, como os decía, yo tengo ya pues una conexión hecha con una consulta de clientes y también tengo una conexión hecha con productos, cuentas y lo único todo eso lo he unido en una sola consulta que la llamo referencia, que es unión de todas las demás, ¿no? Entonces, imaginaros que yo lo que tengo es un fichero Power BI vacío y lo primero que haría sería irme a obtener datos, ¿vale? Y yo tendría datos no desde un Excel, no desde un SQL Server, ni Analysis Service, sino que hay un tipo de origen de datos que es el de fuente o data. Y aquí es donde tengo esa URL, en esa columna de la tabla esa de servicios web que os mostré antes, es donde tengo que copiar esa URL en concreto. Entonces, bueno, pues nos vamos a ir al Excel, vamos a copiar. ¿Vale? Yo voy a sustituir, como no estoy en el mismo dominio y puede ser que no identifique bien el nombre del servidor o el nombre del equipo, parte de la cadena de texto que hacía mención al nombre del equipo la podéis sustituir por la IP del mismo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es lo único que he hecho yo, cambiar ese nombre de equipo por la IP como tal, pero el resto es exactamente esa conexión y se conectaría a ese QFAC link, que era el nombre que le había dado yo a ese servicio web. Bueno, pues al darle a aceptar, ¿vale?
En este caso, como está usando una conexión de confianza y demás, nos va a pedir datos de validación, pero sí que antes de mostraros, a haceros una vista previa de los datos, os obligaría de alguna forma a que os autenticarais en el sistema, ya sea con la misma autenticación de confianza, si estáis usando la autenticación de Windows para Dynamics o para Business Central, o con un usuario válido de Navision o Business Central. Bueno, pues como veis, ya aquí empieza a mostrarme una serie de registros, ¿vale? Todas las columnas con las etiquetas que yo le he puesto a esa consulta hecha desde Business Central, ¿de acuerdo? Y tendría dos opciones: cargar, que sería cargar la tabla de líneas de factura al modelo, o transformar los datos. Yo voy a irme a transformar los datos, que lo que hace es abrirme ese componente de Power BI, que es Power Query, y una vez que estoy dentro voy a realizar una serie de cambios a esa tabla, ¿de acuerdo? Bueno, pues el primer cambio, si os fijáis aquí, no fijaros en esto, que esto está cargado ya, que es lo que os he comentado. Yo tengo ya una serie de tablas cargadas para agilizar un poco la demostración, pero el proceso con todo esto es exactamente el mismo que vamos a ver o que estamos viendo con esta de líneas de factura, ¿vale? Entonces, lo primero que haría sería cambiarle el nombre a esta consulta, ¿vale? Entonces, vamos a llamarle facturas líneas, ¿de acuerdo? Bueno, pues dentro de facturas líneas, ¿vale? Yo voy a tener una serie de datos y lo primero que voy a hacer, como voy a traerme después también la de líneas de abono, voy a identificar todos estos registros como que son de tipo factura, que me vienen de la tabla factura, para que después, al hacer la unión, yo pueda separar en mi informe o en algún informe de los que quiera crear, pues oye, que él viene de factura o que viene de abonos, ¿de acuerdo? Entonces, directamente desde aquí podemos agregar una columna personalizada y aquí usamos ya un poco, pues vamos a dar a esa columna un nombre. Y en la fórmula, como va a ser una etiqueta fija, pues no tengo que escribir nada de formulación, simplemente decirle, ¿vale?, que eso es factura. ¿Ok? Entonces me agrega al final una columna como tipo documento y todos los valores se van a llamar factura. Otra de los temas que podría hacer en Power Query es, pues, yo me traigo los datos de la consulta, pero él interpreta que esos datos pues no tienen ningún tipo de formato número, formato fecha ni nada, sino si os fijáis aquí, todas las cabeceras de columnas tienen un iconito donde pone ABC 1, 2, 3, quiere decir que es un campo alfanumérico. Sin embargo, para mí la fecha de registro es un campo de tipo fecha, ¿no? Pues puedo picar aquí en ese icono, indicarle que es de tipo fecha. Todo esto lo que hará es que después en Power BI me lo interprete como tal y pueda utilizarlo para realizar filtros por año, por mes, por día, etcétera. Y después tengo otra serie de campos, que son los de cantidad, precio, coste, importe, estos cuatro, que son campos de tipo decimal. Un segundito. Vale. Vale, ¿estáis viendo la pantalla? Jesús, ¿me puedes confirmar? No, todavía no. Ah, vale, pues un segundito, porque claro, le he dado a transformar datos y me ha abierto el Power Query. Un segundo, vamos a ver. Vale, os voy a compartir directamente el escritorio, porque como voy a estar cambiando entre Power BI y la ventana Power Query, que al final me abre otra ventana, y no había tenido yo en cuenta bueno, pues que puede ser que esa parte no la veáis. Bueno, pues ahora sí veis Power Query, ¿verdad, Jesús? Sí, correcto. Vale. Bueno, pues simplemente, como esto lo habéis perdido, os digo, a la hora de conectar con OData, le di a transformar y al transformar lo que me abre es esta ventana de Power Query. Entonces aquí es donde os decía
que podemos hacer una serie de transformaciones. Una de ellas fue agregar la columna personalizada, ahora lo voy a hacer con la tabla de abonos también. Y otra de ellas era cambiar el tema de los formatos, que he cambiado el formato de la fecha de registro, simplemente indicando en este icono que esta columna es de tipo fecha, ¿vale? Y después para el resto de columnas, ¿vale? Pues por ejemplo, cantidad, podría indicarle aquí que es número decimal, ¿vale? Una a una podría ir, o puedo con el control señalar todas estas columnas, ¿vale? Y desde aquí arriba puedo indicar que es número decimal, ¿vale? Y fijaros que me ha cambiado el iconito ya, en lugar de ABC 1, 2, 3, pues ahora tengo 1, 2 y ya interpretaría correctamente ese tipo de datos. Vamos a hacer lo mismo vamos a obtener datos de nuevo y vamos a traernos ahora la de líneas de abono. Entonces, nos volvemos a venir aquí, ¿vale? Desde fuente, nuevo origen de fuente de data. No hace falta que nos salgamos hacia Power BI, sino que aquí mismo podemos indicar ya también traernos nuevas consultas. Entonces, indicamos fuente o data y ahora vamos a copiarnos la otra consulta. Ya, la tengo aquí. Como os decía, yo la he sustituido con la IP en lugar del nombre del equipo, ¿vale? Para que me lo localice bien. Bueno, pues aceptamos. ¿Vale? En abonos pues hay menos registros, en este caso solamente hay 4. Fijaros que efectivamente me ha cambiado el signo de la columna cantidad y me ha cambiado el signo de la columna importe, con lo cual está funcionando perfectamente mi consulta, ¿vale? Y bueno, pues vamos ahora a aceptar. Ok, ahora tenemos consulta 1, volvemos a hacer lo mismo, vamos a ponerle un nombre descriptivo, abonos, perdón, no sé dónde está escribiendo, abonos líneas, vale, bueno pues ya tengo abonos líneas y hacemos lo mismo, nos vamos a crear una columna personalizada, que vamos a llamar tipo documento, y aquí en este caso pues vamos a decirle que es la etiqueta, pues estos van a ser todos abonos. Vale, pues ya lo tengo aquí. Vamos a operar exactamente igual con la fecha. Vamos a indicarle que esto es un campo tipo fecha. Y con los importes, pues hacemos lo mismo. Señalamos cantidad, control, con el control pulsado, el resto de columnas y decimos que es de número, tipo número decimal. Ok. Bueno, pues esto sería un primer paso, una transformación que simplemente crear columnas y, por ejemplo, bueno, igual que creas una columna donde metes un texto fijo, podrías crearte también aquí columnas que fueran una combinación de otras, ¿vale? Donde yo concatenara, por ejemplo, el código del producto con la descripción del producto o el código del cliente con el nombre del cliente. ¿Vale? Pues en este caso, pues hemos hecho simplemente una con una etiqueta, pero que sepáis que podéis hacer todo ese tipo de operaciones o hacer cálculos. Sí que es verdad que podéis hacer operaciones también entre distintas columnas, pero yo os recomiendo que esa parte, que ya la comentaré después también, lo hagáis ya dentro del propio modelo de Power BI cuando creéis medidas, porque a nivel de rendimiento, optimización de la carga de datos y todo, va a ser mucho mejor trabajar con medidas que trabajar con columnas calculadas, que lo que van a hacer es que todo el modelo sea más pesado y y tarde más en cargar, y sobre todo cuando hablamos de millones de registros bueno, que es capaz de soportar esto. Bueno, pues la siguiente transformación que vamos a hacer para que lo veáis va a ser crear una unión de estas dos tablas. Bueno, pues me puedo venir sobre la primera de ellas, ¿vale? Y nos vamos a venir aquí arriba a una función que hay que se llama anexar consultas y vamos a anexar consultas para crear una nueva, ¿vale? En este caso podría hacerlo con 2 tablas o con 3 o más tablas, ¿vale? En nuestro caso son solamente 2, pues utilizamos estas 2 tablas. Cogemos facturas líneas, bonos líneas, le damos a aceptar.
¿vale? Y nos crea una nueva consulta que se llama anexar 1, ¿vale? Esta la vamos a llamar ventas líneas. A mí particularmente cuando trabajo con Power Query me gusta organizar lo que son las consultas para que, bueno, pues aquellas que sean iniciales, que no vaya utilizadas posteriormente en el modelo, las pongo por un sitio, las que voy a cargar realmente en el modelo las pongo por otro, entonces voy creando una serie de carpetitas o grupos y ahí voy metiéndolo todo. Bueno, esto simplemente comentarlo. Power Query te permite crear también parámetros que después los puedes utilizar dentro de esa llamada, esas consultas, que en Power Query se utiliza un tipo de lenguaje que se llama lenguaje M, que al final por detrás lo que tiene es un lenguaje, una serie de sentencias, ¿vale? Y yo puedo meter una serie de parámetros ahí para que, bueno, en lugar de usar siempre una constante, pues yo pueda cambiar esos parámetros para hacer la llamada. Por ejemplo, pues la IP, si me cambia la IP de mi máquina virtual, pues simplemente cambiando aquí la IP, no tengo que ir consulta a consulta cambiándolo, sino que cambio el parámetro y ya eso me lo cambiaría en todas, ¿vale? Bueno, pues eso es parte de la potencia también que tenemos con Power Query. Bueno, pues tenemos ventas líneas. Como os digo, me gusta agrupar esto, pues voy a meterlo esto en otra serie de, por ejemplo, aquí, que están las que no voy a cargar en el modelo. Esta también, mover a un grupo, ¿vale? Y esta otra de ventas líneas, que sí va a ser válida para mi modelo, me la voy a llevar aquí a cargar, ¿vale? Entonces, importante también como después no quiero que en el modelo, cuando yo establezca las relaciones entre mis distintas consultas, me aparezca aquello que no me sea útil, pues lo que hago es que puedo indicarle deshabilitar la carga para que solamente me aparezcan aquí en Power Query, pero perdón, en Power BI no me aparezcan, ¿vale? Entonces solamente en Power BI me aparecerían estas tres, bueno, y aquellos parámetros que yo también haya habilitado, ¿vale? El resto, que son tablas con un poco de trabajo, que las utilizo para conectarme y después tratarlas y definir las tablas definitivas o las consultas definitivas, pues las dejo ocultas. Bueno, pues comentaros también en este punto que bueno, como vamos a trabajar con productos, con cuentas contables, con activos, con recursos, y tengo por otro lado una unión con todo eso, yo puedo tener perfectamente, cuando vaya a definir mis relaciones, yo digo, oye, pues voy a relacionar el campo NO de mi tabla de líneas de ventas con el NO de mi tabla de referencias, ¿no? Que es donde está agrupado todo eso de productos, cuentas y demás. Puede ser que yo tenga un recurso que en lugar de tener un código alfanumérico o propio, tenga un mismo código con un producto que tenga yo en mi base de datos de productos. ¿Vale? Entonces eso podría crear a que el sistema me propusiese tener una relación de varios a varios, porque va a encontrar dos registros que tienen el mismo código. Entonces, yo siempre recomiendo que las relaciones varios a varios no se utilicen en Power BI y que intentéis crear una columna de índice único, ¿vale? Para trabajar con eso y que la relación sea de uno a varios y no varios a varios. Entonces, en este caso, ¿cómo podría hacerlo? Porque tengo aquí NO, que es el nombre del recurso, el nombre el código del producto y demás. Y en mis tablas de referencias, pues tengo lo mismo, ¿vale? Tengo el NO y tengo también el tipo. Bueno, pues usando una combinación de tipo con NO aquí y igualmente en ventas líneas con tipo y NO, pues ya tengo una columna que puede ser clave, que ningún valor va a estar duplicado en dicha tabla. Bueno, pues vamos a crear esa columna personalizada, ¿vale? Y la vamos a llamar tipo NO. ¿Vale? Y tipo NO va a estar compuesto de el tipo, ¿vale? Hago doble clic y me lo trae aquí, más, ¿vale? Le voy a poner un guión en medio, ¿vale? Podría ponerlo todo junto, pero bueno, vamos a ponerle un guión y el NO, ¿de acuerdo? Entonces, esta columna con la columna que tengo en referencias de tipo NO, pues ya sí representaría un campo con una clave única, ¿de acuerdo?
Bueno, pues digamos que de alguna forma, ¿vale? Ya hemos terminado de trabajar con Power Query y el último paso aquí sería cerrar y aplicar. Cerrar y aplicar para que todos estos cambios me repercutan dentro de mi modelo de Power BI. Entonces ahora mismo estaría cargando datos del modelo. Él hace un intento de detectar relaciones. En muchos casos, si trabajáis ya con esto, detecta ciertas relaciones, en otros no. ¿Vale? Este es uno de los casos en los que, en los que no, pero independientemente de eso, cuando él detecta que el campo en un sitio y en otro se llama igual, suele interpretar que hay una relación entre ambos, ¿vale? No es el caso, así que lo hago manualmente. Entonces, aquí lo que haría, ¿vale? Sería, pues, establecer esa relación arrastrando simplemente el campo desde un sitio al otro, ¿vale? Pues tengo ventas líneas, tengo el campo cliente NO, lo arrastro hacia cliente NO de clientes, ¿vale? Ahora, hago lo mismo con los productos, cuentas y demás, que lo tengo todo agrupado en una sola tabla. En mi caso, ¿vale? Aquí aparece en el último lugar y tipo NO y tipo NO, pues exactamente lo mismo. Si os fijáis, la relación sería de uno a varios. ¿Ok? Vale. Bueno, pues ya tengo mi modelo. Ya simplemente es empezar a crear una serie de informes, ¿vale? Entonces, me vengo aquí. Yo doy por sentado que ya más o menos todos habéis hecho vuestros pinitos sobre Power BI y bueno, pues conocéis que en Power BI hay tres zonas, una para definir este modelo con relaciones y demás, otra de visualización de los datos, donde podéis ver la información que hay en las distintas tablas, y otra en sí, que es donde se define el modelo como tal, ¿vale? Pues el informe, perdón. Entonces me voy a crear una nueva página y aquí voy a crear un informe en blanco, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, podría crear una tabla, ¿vale? Y en esta tabla vamos a agregar, por ejemplo, clientes, ¿vale? Yo tengo una columna que es una combinación del código del cliente con el nombre, que es la que voy a meter aquí, ¿vale? Y por otro lado, pues vamos a incluir también, pues, por ejemplo, el importe de ventas, ¿vale? Y ahora os haré un inciso aquí. Vale, pues si os fijáis, ¿vale? A ver si lo pongo para que se vea un poco bien. Bueno, pues lógicamente ya me está tratando todas las ventas de cada cliente, ¿vale? Me está sumando de todos los registros de líneas de factura y líneas de abono y me lo está mostrando aquí en esta columna, ¿de acuerdo? Este tipo de elemento podría convertirlo en matriz y usar una de las columnas que habíamos creado personalizada, que era la de tipo documento, pues podemos meterlo en la matriz como columna y eso nos daría también información de qué importes tenemos en abono y qué importes tenemos en factura de cada uno de esos dos clientes. Es decir, cualquiera de las columnas que nos hemos traído de nuestro modelo de Navision o de Business Central, pues ya podemos emplearla aquí. Y sobre las columnas de tipo importe, cantidad y demás, bueno, pues lógicamente las podemos utilizar directamente en nuestros elementos visuales, aunque mi recomendación es que se creen una serie de medidas, ¿vale? Para, bueno, pues que podamos hacer todas esas operaciones, cálculos y demás y trabajemos directamente con las medidas. Entonces, un poco lo que os voy a enseñar ahora será a crear un par de medidas o varias medidas para que aprendáis un poco también eh, la potencia de esa parte que sería ya hacerlo con DAX, que es ese lenguaje que se utiliza dentro de Power BI. Bueno, pues nos vamos a ir aquí a campos. Otra recomendación que os hago es que cuando creéis medidas lo hagáis o organicéis esas medidas en una tabla especial que llaméis medidas, por ejemplo, y no que las medidas estén dispersas en cada tabla y que después sea más difícil localizarlas, ¿no? Entonces, lo primero que haría yo
sería crear una especie de tabla virtual para contener esas medidas. Me vendría aquí a especificar datos. Con Power BI me permite crear tablas manuales, es decir, pues tablas que contengan una información específica, pero en este caso va a ser una tabla virtual que yo la voy a llamar tabla de medidas. Le voy a dar a cargar. ¿Vale? Y ya tendría aquí mi tabla. Pues aquí, en esta tabla, es donde yo podría irme, ¿vale? Y decirle nueva medida. Mi recomendación es que lo hagáis desde aquí, botón derecho, nueva medida, porque si lo hacéis desde la botonera de arriba es probable que al crearla estéis situada en otra tabla y la medida os la vaya poniendo indistintamente en las distintas tablas que tengáis en el modelo y entonces, bueno, pues después, os puede costar después más trabajo localizarla. Bueno, pues vamos a crear una medida que se va a llamar ventas brutas, por ejemplo. Y estas ventas brutas van a ser, voy a utilizar una función que es un X, que lo que hace es generar una iteración por cada registro de la tabla y va a ir realizando una serie de cálculos. ¿De qué tabla? Pues en este caso de mi tabla de ventas. ¿Y cuál va a ser la expresión o la operación que voy a hacer? En este caso sería el campo cantidad multiplicado por el campo precio unitario. ¿Vale? Cierro paréntesis y ya tendría mi primera medida, ¿vale? Esta columna aquí que te crea cuando creas esta tabla virtual, la podéis coger, ocultar, ¿vale? Y ahora fijaros en una cosa que, bueno, no sé por qué funciona así, pero bueno, esta tabla de medidas que ahora mismo me la interpreta como una tabla normal, lo ideal o una de las cosas por las que se recomienda hacerlo así es que después la tabla de medidas te va a aparecer arriba del todo cuando ya todas las medidas las tengas localizadas ahí. Pero para que eso ocurra, o bien cierras el archivo, lo abres después de haber hecho esto, o simplemente ocultas la sección de campos y la vuelves a abrir y ya aparece aquí arriba. Y además aparece ya con un iconito distinto que interpreta ya que esa es mi tabla de medidas. Bueno, pues vamos a seguir creando medidas, botón derecho, nueva medida. Vamos a crear ahora una que van a ser ventas, vamos a ver, netas. Y mis ventas netas van a ser un X. Bueno, en este caso creo que tenía ya el campo importe. Viene con los descuentos aplicados, con lo cual esas sí serían mis ventas netas directamente. Entonces lo creo así. Vamos a crear otra nueva medida. No me he traído ningún campo que contenga los descuentos, pero bueno, puedo interpretar que el importe de descuentos o descuentos directamente, descuentos, es igual y ya que tengo creadas las medidas ya las puedo utilizar directamente en mis fórmulas. Puedo decirle que son mis ventas brutas menos mis ventas netas. Vale, vamos a crear otra nueva medida y esta va a ser, por ejemplo, el coste de venta. Y mi coste de venta, ¿vale? Va a estar reflejado usamos esto para la tabla de ventas línea y mi expresión va a ser el campo cantidad por coste unitario. Cerramos paréntesis. De acuerdo, bueno, pues, ¿qué más podemos crear? Bueno, pues ya con esto puedo obtener el margen de la venta. Y aquí sería igual a las ventas netas menos el coste de las ventas. Y por último, podríamos crear una última medida que fuera el margen. Aquí en los nombres de las medidas podéis utilizar espacios y símbolos de este tipo, o sea que no tenéis ningún tipo de problema. Y aquí podría hacer directamente la operación de dividir lo que es venta neta, margen de venta entre la venta neta. Lo que ocurre es que eso me podría dar error si al final, en algún caso,
existe una división por cero. Entonces aquí hay una función que va a evitar eso, que se llama divide, y donde vamos a indicarle que esto va a dividir, el numerador va a ser el margen de venta y el denominador va a ser la venta neta. ¿Ok? Bueno, pues perfecto. Entonces, en este caso, ya en mi tabla, pues podría sustituir este campo de importe, pues, por mi columna de venta neta. Y en este caso, bueno, pues si os fijáis, ¿vale? Tanto el total importe como el venta neta coincide, ¿vale? Porque, bueno, pues estoy haciendo realmente esa operación, ya ese campo de importe me lo estoy trayendo como tal. Sin embargo, si me traigo el de venta bruta y quito el de importe, ¿vale? Vamos a quitar tipo documento para que lo veáis más claro. ¿Ok? ¿Vale? Pues me traigo también el de margen de venta. Me traigo el descuento venta, vamos a incrustar aquí. Me puedo traer también el coste de venta, justo después de este, y el margen, que me lo pongo aquí al final, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tengo una primera tabla donde podría tener por cliente todas esas operaciones. ¿Vale? Fijaros que ahora mismo ninguna de estas medidas está formateada, ¿vale? Entonces tendría que coger, ¿vale? Ir indicando el formato de cada uno de estos campos. Si quiero moneda, pues los puedo ir cambiando y convirtiéndolos para que me aparezcan todos en la moneda correspondiente. En caso de margen en porcentaje, pues vamos a indicarle aquí que es un porcentaje. Margen venta, exactamente igual. Ventas brutas. Hacemos exactamente lo mismo. Ventas netas. Hacemos exactamente lo mismo aquí. Vale. Ok, bueno, pues en este caso ya tendríamos, por ejemplo, pues una tabla que nos estaría mostrando ese tipo de ventas. ¿Vale? Pues vamos a crear otro informe, ¿vale? Donde pudiésemos, por ejemplo, también pues tener un tipo de gráfico que me mostrara las ventas netas, ¿vale? Para cada uno de los clientes. ¿Ok? Podríamos tener otro tipo de gráfico también, que fuera este tipo, donde pudiésemos ver para los productos. Vamos a agregar aquí referencias, descripción, agrupar y cogemos ventas netas también. Y nos lo llevamos aquí como valores. ¿Vale? Estaría viendo ese tipo de datos. Vamos a usar una ficha, ¿vale? O una tarjeta de varias filas, donde podemos ponerla aquí en la cabecera que nos muestre valores totalizados y podamos ver, bueno, pues por ejemplo, en esta ficha, pues en ese mismo orden de antes, ¿no? Ventas brutas, ventas netas, descuentos, el coste de venta, el margen de la venta y el porcentaje. ¿Ok? Bueno, pues podríamos tener todo eso aquí y otra serie de campos de segmentación que podemos utilizar que para indicar, por ejemplo, yo no estoy usando o no hemos agregado al modelo ninguna tabla de calendario, lo aconsejable es que sí, una tabla de calendario donde podamos utilizar pues distintas partes de cada fecha, ¿no? El año, el mes, la semana, el día de la semana, tal. Pues lo ideal es tener una estructura con una tabla de calendario. Sin embargo, bueno, como tengo el campo de fecha de registro, él automáticamente, como detecta que es tipo fecha,
ya me crea una jerarquía. Entonces, cualquiera de estos 4 valores puedo utilizarlo. Si quiero ir más allá, sí que es verdad que tendría que utilizar esa tabla calendario. O quiero utilizar medidas que me hagan ya acumulados, ¿no? Ventas pues del mismo periodo, pero del año anterior, pues ese tipo de cosas ya más avanzadas, sí tendría que hacerlo con una tabla de calendario. Bueno, pues en esta elemento de segmentación, pues podemos poner, por ejemplo, para filtrar por año y filtrarlo, en este caso, con un menú desplegable. Y entonces aquí ya pues podría estar seleccionando pues solo 2020, solo 2021, ¿vale? O ambos ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues básicamente, digamos, ya esto sería hacer pues todo el tipo de informes presentables bueno, ya se os puedan ocurrir, que como digo, entiendo que ya la mayoría habéis trasteado un poquito con Power BI y bueno, sabéis que se pueden crear presentaciones bastante curiosas para mostrar toda la evolución del negocio y demás, ¿no? Esto es una pequeña muestra, pero bueno, esto al final tiene su curro, pero sí que queda bastante bonito después de ver. Pues la última parte de la presentación era pues ver de alguna forma como todo esto se refleja cuando hay un cambio en Navision o en Business Central, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, un periodo en el que no haya ventas. Vamos a crear aquí abajo otra matriz y en esta matriz vamos a ver, por ejemplo, las ventas por cada mes y año. Y entonces así lo vemos rápidamente. Si me vengo aquí a fecha y pongo en la fecha, voy a utilizar parte de esa fecha, el año por filas, el mes por columna y las ventas netas me las voy a llevar a valores, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues en esta en esta nueva visualización, pues puedo ver que, por ejemplo, en 2021, pues en mayo no hay ninguna venta, ¿no? Pues vamos a irnos a la máquina virtual dentro de Business Central y vamos a ver qué pasa si hacemos desde aquí una venta. Seguís viendo mi pantalla, ¿verdad, Jesús? Confírmame. Sí, 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 correcto. ok. Bueno, pues voy a hacer una factura de venta. Y esta factura de venta, ¿vale? Vamos a hacérsela al cliente, pues, a este mismo. Vamos a hacerlo con fecha, hemos dicho, de mayo, pues el 15 de mayo del 2021, ¿vale? Y vamos a coger producto, vamos a coger paneles y vamos a vender 200 paneles. Y después, además, vamos a utilizar mano de obra para montar esos paneles y esa mano de obra va a ser de este trabajador. Y va a emplear, pues, 30 horas, ¿vale? A este precio. Bueno, pues, hecha mi factura, una vez que yo la registre, vale, la factura se registró, si quieres ver la factura ya en el histórico, sí o no, ¿vale? Le voy a decir que no. Pero bueno, ya con eso, si yo me vuelvo a mi Power BI, ¿vale? Que lo tengo aquí. Mm. Bueno, pues podemos ver, seguimos viendo que en mayo no hay nada, entonces lógicamente los datos hay que actualizarlos, ¿vale? Entonces ahora mismo estoy trabajando con Power BI Desktop y cada vez que quiero cargar datos actualizados tengo que darle al botón actualizar. Si yo tuviera publicado ya esto en la nube, podemos definir una serie de trabajos periódicos que vayan refrescando los datos que hay en Power BI, ¿de acuerdo? Bueno, pues le damos a actualizar y esto lo que haría sería hacer la conexión al modelo, ¿vale? Y traerse de nuevo toda la información, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues si podéis ver aquí abajo, ya en mayo sí que me aparecería una serie de datos. Y como todo esto es dinámico, pues lógicamente la venta se me viene reflejada aquí al cliente
20.000 y al producto, por un lado, de panel lateral y por otro lado, pues habrá una venta también a un recurso concreto, ¿vale? Bueno, esto también tener en cuenta que si yo aquí me quiero meter también otro tipo de elemento visual que sea que me muestre, por ejemplo, las ventas por tipo de línea, ¿vale? Que era uno de los campos que habíamos metido aquí, el tipo como tal, ¿vale? Y cogemos medida, ventas netas, ¿vale? Y quito cualquiera de los filtros que tengamos. Vale, pues puedo ver también las ventas por tipo, ¿no? Pues por productos, por recursos, por cuenta contable, ¿vale? Y puedo decir, oye, pues quiero ver por recursos, ¿vale? Entonces me aparecerían las ventas que se han hecho pues por mano de obra, ¿no? Es decir, ya todo esto de forma dinámica, un poco lo que hemos visto en otros seminarios y demás, pero sería un poco la idea. Pero como veis, bueno, simplemente actualizar, ya se hace la conexión contra Navision o contra Business Central y, bueno, pues me refresca todos los datos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí lo que era la demostración, todo lo que quería mostraros. Y bueno, pues doy paso a mi compañero Jesús, que quería comentaros también algunos temas de subvención. Y nada, nuevamente muchas gracias y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, Manuel, por tu presentación. Creo que, bueno, ha sido bastante interesante. Creo que se ha reflejado bastante bien a todos los usuarios que tenéis Dynamics NAV o Business Central. Y Manuel, si no te importa, me presentas la... Sí, Bueno, yo solo quería comentar un par de slides, ¿vale? Sobre todo a colación de este tipo de proyectos. Venimos ya siguiendo una trayectoria en el programa de incentivos para el desarrollo industrial de la Junta de Andalucía, ¿vale? Se hizo en el 2017 y se ha vuelto a ampliar ahora. Y bueno, de manera muy concreta, los beneficiarios son las pymes, la intensidad de la ayuda es hasta el 50%, hay una subvención máxima de 75.000 euros y para proyectos mínimo de 6.000 euros. Bueno, todo lo que es los proyectos subvencionables son la digitalización de... Sabéis que todo lo que es la parte gubernamental, la Junta, está apostando muy fuerte por la digitalización de los procesos de negocio, comercio electrónico, marketing, eh, todo lo relacionado con la tecnología, ¿no? Esas ayudas, pues bueno, como veis aquí en la slide, está muy focalizada para la parte de consultoría, pero los costes elegibles, la parte de consultoría, la parte de adaptación de las herramientas a las necesidades que tiene la pyme y bueno, todo lo que son la parte del hardware y los costos de licencias informáticas que lo requieren para llevar el proyecto a cabo, ¿vale? Como tal, había pasado, Manuel, si no te importa, me pasas a la siguiente slide. Vale, os he extraído también el extracto del BOJA, que lo confirma, ¿vale? Y donde veis ahí perfectamente, en esto muchas veces las subvenciones no lo dejan muy claro en saber qué cubre y qué no. Y aquí os he sacado el extracto para que veáis la intensidad máxima de la ayuda, de los 75.000 esos que os reflejaba, y el tema de los costes elegibles. Aquí la consultoría, todos los procesos y la definición para un proyecto de Business Intelligence o de implantación del ERP, pues bueno, aquí vendría bien reflejado, ¿vale? En ese sentido. ¿Y cómo hacemos eso? Pues bueno, nosotros como consultoría de negocio tenemos un socio tecnológico, ¿vale? Que es el que normalmente le trasladamos este tipo de proyectos cuando el cliente lo requiere. Y bueno, de lo que tratamos es de ese socio tecnológico que tiene mucha experiencia en el mundo de las subvenciones, de los incentivos para con los organismos públicos. Bueno, lo que tratamos principalmente es captar el incentivo concreto para ese cliente, ¿vale? Ellos saben a qué puerta hay que tocar, ¿vale? Porque en definitiva muchas veces las subvenciones nos marean mucho con el papeleo y de lo que se trata y este socio colaborador nuestro es de hacer un outsourcing y llevarnos nosotros todos los trámites, todo el papeleo
y por supuesto una trazabilidad o una vigilancia de todo el proceso, cómo va y siguiendo, para que lógicamente los objetivos fundamentales que llegue a buen futuro y que os concedan las subvenciones, ¿no? Ellos lo bueno que tienen, y esto muchas veces no se dice, y es que ellos cobran cuando vosotros cobráis, con lo cual, bueno, nos garantiza que van a estar encima y que van a llevar un pleno seguimiento, ¿vale? Y Manolo, si no te importa, os he reflejado también esta slide que creí que podría ser interesante para que veáis, pues bueno, los honorarios normalmente que utiliza este colaborador nuestro es sobre las cantidades asignadas a la subvención que tengáis. Hasta un proyecto hasta 60.000 euros, un 10%, ¿vale? De 60 a 100.000, 750, de 1 millón a 200, de 100.000 a 250.000, 4,5, y a partir de 250.000, 1,5, ¿vale? Y después los hitos, lo que se abona es una primera modalidad, ¿vale? Que es la que se abona en el momento de formalizar para que ellos empiecen con todo el trámite y el expediente. Y después ya la notificación de la resolución, el 1.000 euros, que es la asignación de la subvención. Y el resto, bueno, pues ya depende de la ayuda que se conceda, ¿vale? Bueno, sin más, con esto sí que abriré ya el turno de preguntas, que creo que teníamos un par de ellas, Manuel, para ti. Sí. ¿Vale? Nos comentaba Miguel Ángel, nos decía que la concatenación lo haces con DAX, me preguntaba él. La concatenación, bueno, a ver, cuando lo haces de alguna forma, lo haces desde Power Query, todo lo que estás haciendo ahí lo hace con lenguaje M, ¿vale? Entonces toda esa concatenación que he hecho yo la he hecho con lenguaje M, y esa parte ahí sí está más optimizado que si lo haces con columnas calculadas dentro de Power BI. No sé si eso es a lo que se refiere ¿vale? Cuando Bien, trabajas dentro de Power BI, tanto creando medidas como con columnas calculadas, sí es DAX lo que estamos trabajando. bien, ¿Vale? Pero bueno, perfecto. si no le queda claro y demás, pues siempre contacte conmigo directamente por correo electrónico, y ya le solvento también la duda. Fantástico. Después tenemos otra, Manuel, que nos dice Francisco Piñero. Manuel, por favor, ¿por qué usas Zoom X en lugar de Zoom al crear la medida? Pues porque, a ver, cuando tú quieres, de alguna forma, como Power BI, lo que hace es que trabaja con datos agregados, y conforme tú vas metiendo criterios, él va desagregando. Si tú tienes una columna en la que no tienes que hacer ningún tipo de operación, puedes usar perfectamente el Zoom. Cuando tú tienes que hacer algún tipo de operación, como una multiplicación que hice con cantidad por el precio de venta, esa iteración la tiene que hacer dentro de una tabla registro a registro, ¿vale? Entonces tienes que hacerlo con Zoom X, porque tienes que indicar de alguna forma esa referencia de en qué tabla estás trabajando, ¿vale? Entonces un X siempre que tengas que hacer algún tipo de operación entre columnas, ¿vale? Y mucho mejor rendimiento que si haces una columna calculada que sea cantidad por precio, ¿vale? Y después la sumas, ¿vale? Eso va a dar siempre peor rendimiento que si utilizas una medida de ese tipo con Zoom X, ¿vale? En la Vale, mayoría de operaciones vais a encontrar esa X al final de ciertas expresiones. bien. Gracias, Manuel. Tenemos otra de otro usuario que nos hace tres preguntas en una, ¿vale? Dice así: ¿cómo llego desde NAV para crear las queries? Lo primero que se ha visto. Vale, ¿Cómo se llega desde Navision, ¿vale? de alguna forma, ¿vale? Entiendo que la mayoría sois usuarios funcionales, que a nivel técnico igual no conocéis un poco el interior de Navision, y otros sí sois más técnicos y estáis un poco más metidos en la parte de TI de la empresa. Navision, cuando tú estás trabajando con un cliente, ya sea el cliente de rol, el cliente web o lo que sea, pero por detrás tiene un entorno de desarrollo que las versiones hasta BC14 podía ser en C-Site,
¿vale? Y ese entorno de desarrollo es donde tú diseñas el tema de, pues, creas tablas, creas páginas, agregas campos a esas páginas, creas informes, el tema de reports, creas queries, todo ese tipo de cosas. Normalmente eso es un trabajo que suele derivarse al partner porque, bueno, pues no, crear una tabla no es, puede ser sencillo, pero bueno, tienes que tener una serie de cosas en cuenta. Igual que el tema de páginas o el tema de informes, que, bueno, también es bastante complejo desde que está el cliente de roles. Entonces, son cosas que no suele hacerla normalmente un usuario, sino que se deriva al partner. Entonces, esa parte en el Development Studio, que cuando haces la instalación, pues se suele instalar en el servidor o también se la puedes instalar en algún equipo de un usuario que sea un poco más avanzado, pues es lo que te permitiría hacer eso. A nivel de licencia, ¿el cliente final puede hacerlo? Bueno, pues el cliente final tiene una serie de permisos en su licencia que normalmente, ¿vale? Digo por el tipo de licencia que suelen traer diseño de tabla, diseño de página, que le permite sin entrar en tema de meter código, en lenguaje de programación, pero sí que le permite hacer un diseño gráfico de esta forma para hacer, pues, una pantalla nueva o hacer un informe nuevo o hacer una consulta, ¿no? De las que hemos hecho, una query de estas que hemos hecho de forma rápida en ese entorno de desarrollo. ¿Vale? Entiendo que si sois usuarios funcionales, pues probable que no lo tengáis instalado en vuestro equipo. Tendríais que hacerlo o bien a través de esa persona encargada del área de TI dentro de la empresa o a través del partner si no conocéis la herramienta. Bien. La segunda consulta que nos hacía era que en la creación de la query, si se puede crear un filtro por fecha para que no pese las consultas. Optimizar Ujú. de alguna forma, supongo. Sí, puedes realizar una serie de filtros, tanto cuando haces las propiedades del data item, puedes coger y filtrarlo. Vale, vale. Y me consulta ya lo último, me dicen Vape Desktop, al actualizar si las consultas tienen mucho peso, que Ujú. tardan muchísimo, ¿cómo se puede cargar solo los nuevos datos introducidos Bueno, existe una actualización incremental, pero eso es en el servicio web, no en desktop. en Desktop, desktop? creo recordar que no te permite esa actualización incremental, ¿vale? Pero bueno, si quieres que me lo apunto y te lo podría confirmar. Si quieres que me pase un correo a mperalta@bd.es Bien, y ahí se lo podría confirmar. muy De bien, todas pues formas, simplemente, perdona Jesús, recordad que Power BI trabaja con millones y millones de registros de una forma bastante ágil y los carga súper rápido. O sea que tenemos entornos en los que se están cargando millones de líneas y suele ir rápido. ¿Vale? Sí que es verdad que depende un poco también de cómo esté ese modelo por detrás, lo que decía antes, ¿no? Intentar evitar llegar a una serie de normas para que el rendimiento sea lo más óptimo posible. muy bien, pues Manuel, esas son todas las preguntas, ¿Mm? ¿vale? Vale, perfecto. Agradecerte nuevamente tu presentación. Recordaros que os mandaremos un formulario, por favor, me gustaría que me lo reinaseis, ¿vale? Y muchísimas gracias y buenas tardes, que tengáis buena tarde a todos.